Hola de nuevo a todos y feliz domingo. Bueno, pues ya hemos llegado al último fin de semana de noviembre. Ya mañana es 1 de diciembre y bueno, pues os traigo el último menú semanal del 24 al 28, ya sabéis, del lunes al viernes. 5 comidas y 4 cenas, ideas de, bueno, pues de preparar vuestro menú o incluir alguno de estos platos a lo largo del menú de vuestra semana. Bueno, el lunes para comer hice el puré de un estofado de ternera. Bueno, pues yo en lugar de dejarlo tal cual como estofado, en ocasiones lo trituro todo y lo hago puré porque así me aseguro que se van a comer todas las verduras que lleve el plato. Así que os comento, los ingredientes eran tacos de ternera, una bolsa de menestra de verduras. La bolsa era de 1 kilo, utilicé la mitad en un guiso anterior y en esta ocasión uso la otra mitad, por lo cual medio kilo de verduras. Eché también sofrito del que tengo siempre congelado, luego vino blanco, aceite, sal, pimienta y cúrcuma. Bueno, pues os digo más o menos cómo lo hice. Lo primero en una olla grande puse aceite a calentar y marqué bien la carne, los tacos de carne. Una vez que los tacos de carne estaban ya bien marcados, lo que hice fue echar el sofrito, porque como yo lo tengo congelado, así de esta manera se descongela y con los jugos que se habían quedado pegados de la carne en el fondo de la cacerola, pues esto lo ayudaba a levantarlos un poco. Una vez que el sofrito ya se había descongelado, eché todas las verduras también congeladas, eché todas las verduras, las rehogué bien y una vez que ya estaban bien rehogadas, mirad, de los ingredientes se me olvida deciros, eché patata. Patatas eché como 4 o 5 patatas medianas, ya está, porque como lo iba a triturar todo y lo que me interesaba era que comieran todas las verduras, pues en esta ocasión eché menos patata, que cuando a lo mejor es el guiso de ternera tal cual, pues ahí he hecho más patata porque sé que la verdura no se la van a comer. Entonces, eché la patata y cuando ya estaba todo bien rehogado fue cuando le eché el vaso de vino blanco. Eché el vaso de vino blanco cuando ya se había evaporado, cuando llevaba como 2 minutos cociendo, que se supone que el alcohol ya se ha evaporado. Eché agua, aquí ya no os puedo decir la cantidad de agua que eché, porque yo lo hago a ojo hasta que cubro todo el contenido de la cacerola cuando estaba todo cubierto. Entonces fue cuando ahora sí le eché la sal, la pimienta y la cúrcuma. Lo dejé cociendo como más de 1 hora, tranquilamente más de 1 hora. Luego pensé que lo podía haber hecho ya express y me hubiera ahorrado tiempo, pero en ese momento no caí y ya está. Bueno, pues lo dejé cociendo más de 1 hora. Cuando ya la carne estaba súper blanda, que aunque no le vamos a comer tal cual, pero ya estaba blanda, fue cuando entonces cogí, en mi caso es la Thermomix, lo trituré todo, donde ya no queda ahí absolutamente nada, ni un solito tropezón de nada. Y tengo que deciros que, bueno, se pusieron ciegos con ello y lo acompañé de segundo con unas croquetas caseras que hice a través de toda la carne que saqué del cocido de la semana anterior. Pues con ello había hecho yo croquetas, hice la masa de croquetas e hice las croquetas y esa fue nuestra comida de ese día. Para la cena, pues saqué caldo, que tengo congelado en el arcón de abajo, tengo varios tuppers con caldo. Hice una sopita, que con estos fresquitos vienen muy bien por la noche, con una merluza, tal cual. Esa fue la cena. Sabéis ya lo que pasa aquí con la cena de los lunes, es pescado y si lo hago lo más simple posible, así sé que se lo van a comer. Para el martes, la comida del martes fueron lentejas, pero lentejas con arroz. Os cuento, yo las lentejas las hago por un lado y luego el arroz lo cuezo aparte. A mí me gustan muchísimo las lentejas con arroz, aparte que dicen que el hierro de la lenteja se absorbe muchísimo más con cereales y a mí con arroz es que, bueno, a mí y a casi todo, menos a Leire, a casi todos nos gustan. Bueno, mis lentejas son muy básicas, ya lo sabéis, la lenteja como no, un cuarto de pollo, un puerro, un pimiento verde, zanahoria y luego en polvo ajo y cebolla, porque si se desmenuza la cebolla y empiezan a salir ahí los trocitos, ya la hemos liado en mi casa. Así que es así, como os digo, lenteja
un cuarto de trasero de pollo, un puerro, un pimiento verde, 2 zanahorias, 3 patatas, ajo en polvo, cebolla en polvo, aceite de oliva. Con eso hago las lentejas y una vez que las lentejas están hechas, bueno, pues en un caso aparte, cuezo arroz blanco tal cual, sin nada, no lo sofrío, no lo hago nada, tal cual lo cuezo porque es para agregárselo a las lentejas. Pero en esta ocasión no hice el arroz yo, sino que si os comenté en una compra que os enseñé, las bolsas estas de kilo que venden de arroz precocido, que vienen en bolsas individuales, vienen 8 bolsas, pues calenté 2 bolsas en el microondas y se las regué a quien quería el arroz en las lentejas. Ya os digo que no les gusta a todos con arroz, así que fueron para Unai, para Sergio y para mí con arroz. La cena de la noche del martes fue una crema de calabacín con cinta de lomo adobada a la plancha, tal cual. La crema de calabacín, bueno, ya sabéis, calabacín, puerro, patata, leche. En esta ocasión, en lugar de hacerla simplemente con leche, la cociné en agua y luego le añadí 6 quesitos, 6 porciones de estas de quesito fue lo que le eché. Y la cinta de lomo pues la hicimos a la plancha. Luego algunos se la comieron directamente en el plato y otros, como no, pues en bocadillo con queso, que está muy rica. La cinta de lomo a la plancha pues está delicioso, y en bocadillo pues con queso o con pimientos verdes, una delicia. Esa fue nuestra cena del martes. La comida del miércoles fueron fideos de arroz con ternera. Esta receta creo que todavía tengo problemas con ella, tengo que trabajarla un poquito más y os cuento. Un paquete de medio kilo de fideos de arroz, yo los había comprado en Costco, y luego una bandeja así con medio kilo de filetes de ternera. Utilicé un pimiento verde, media cebolla y 3 zanahorias, soja y aceite. No utilicé nada de sal porque la soja ya le daba, para mi gusto, le da el sabor suficiente. Según la cantidad de soja que eche, pues así tendrá el sabor o no. Entonces, lo primero que hice fue freír la cebolla, que no pocharla. Freí la cebolla. Cuando la cebolla estaba frita, la saqué y hice la zanahoria. Cuando la zanahoria ya estaba a mi gusto, que es que esté también doradita, sin estar muy blandita, pero que esté doradita, también la retiré. Y los pimientos hice lo mismo. Enmarqué los pimientos, también no me gusta que se queden muy blanditos, me gusta que tengan ese punto de morderlo y notarlo. Y cuando estaban hechos también los saqué, los iba poniendo todo en un plato. Y ahora lo que hice fue la carne. La carne la corté también en tiras muy finas para que cuando pues cogiéramos todo pudiéramos coger en el tenedor, pues que hubiera un poquito de todo. La partí también en tiras muy finas, la hice bien en la sartén y cuando ya estaba hecha a mi gusto, lo que hice fue echarle la soja. Eché la soja y para que la carne se quedara blandita, que no costara masticarla, ya que el resto de los ingredientes eran más blanditos, pues que a lo mejor no me costara masticar, lo que hice fue echarle como un culín de vino blanco, de un vaso de vino, un culín de vaso de vino blanco y un dedo de agua. Y lo dejé ahí reducir todo bastante. No se absorbió todo el líquido, pero se reducir bastante. De esta manera hice que la carne pues se ablandara un poquito más. Entonces yo os digo que la podías masticar perfectamente con el resto de ingredientes, que no te molestaba ni nada. Cuando la carne ya la había al gusto, entonces incluí el resto de las verduras y ahora con el hervidor de agua puse a hervir agua y en un bol grande eché el paquete de fideos de arroz. Lo eché ahí y nada, lo removí 2 veces y en las 2 veces que moví los fideos para que se fueran ablandando en el agua que había echado del hervidor, ya estaban completamente blanditos, los volqué a un colador, los enfrié bien para que no se siguieran haciendo y los eché a la sartén. ¿Qué me pasa aquí? Que la sartén tenía bastante líquido, tenía bastante salsita, pero hay algo que tengo que aprender a hacerlo, no sé si será que a lo mejor hay que hacerlo en un wok para que salga mejor, y es que no se había impregnado bien de toda la salsa al fideo. Se me daba la sensación que estaba como un poquito seco, el resto estaba súper jugoso, súper bien, pero con el fideo yo sigo teniendo algún problema. Era la primera vez que yo cocía los fideos de esta manera.
porque yo siempre, pues como pone el fabricante, pone agua a cocer y 4 minutos. Pues yo siempre los había hecho así, cada vez que los he hecho, que no son muchas veces, porque ya os digo que no me hago yo con esta receta, no termino de cogerle yo el punto a los fideos de arroz. Así que en esta ocasión lo hice así, fue mucho más cómodo, más rápido, pero ya os digo, cuando luego me puse a mezclar todos los ingredientes con los fideos, hay algo que no me termina de convencer, que sigo notando como que el fideo pues al final es insípido porque no absorbe bien toda la salsa. Así que si vosotros hacéis algún tipo de receta de este tipo y sabéis darme algún truco para hacerlo, pues encantada, porque me sigue ahí costándome terminar de hacerme a ello, la verdad que sí. Y luego para la cena pues volví a sacar el caldito, hice una sopita y la acompañé con una tortilla francesa con atún. Esto no tiene más misterio, el caldito, recoger la leche, los fideos, que mi truco ya sabéis, que aunque la sopa siga caliente, pero para que no esté hirviendo y se escalde en la garganta porque tiene tanta prisa por comer que no miran, es que cuando el caldo rompe a hervir, yo echo los fideos, le muevo una vez con la cuchara y ya apago el fuego, y con el calor residual que todavía tiene, le pongo la tapa y con todo el calor se hacen los fideos. Entonces pierde un poco de temperatura mientras se van terminando de hacer los 15 minutos o más o menos que tardan en terminar de hacerse el fideo, ya han perdido toda la temperatura y puedes servirlo a comer tranquilamente. Así es como hago yo siempre las sopas. Y la tortilla francesa, pues ya veis, 2 huevos, sal y una latita de atún. Ya está, eso no tenía más misterio. Las cenas, como veis, bueno, pues os intento que sean, que se puedan elaborar a lo largo de la tarde para luego en el momento hacerlas, o que sean de así cositas rápidas. No me complico mucho la vida con las cenas. Y luego el jueves, para comer, el jueves de la comida fueron canelones con atún y huevo cocido. Aquí nos gustan a todos y nada, pues ya está. Los canelones yo los compro de estos precocidos de la marca El Gallo, los pongo en una fuente con agua del hervidor también, les pongo las placas ahí que se vayan ablandando, al mismo tiempo pongo a cocer. En esta ocasión puse a cocer 4 huevos y 5 latas de atún, un chorrito de tomate frito, y esos todos los ingredientes que llevan luego las láminas del canelón. Las enrollo, las voy poniendo en bandeja y bueno, pues luego la bechamel la hago en la Thermomix, porque así me despreocupo de estar todo el tiempo con la varilla dándole a la sartén, a la masa, para que no queden grumos. Y nada, yo la hago con harina. Lo que hago en la Thermomix siempre es primero pongo el aceite, pongo la harina y la pongo a temperatura varoma 7 minutos para que se cocine la harina y no quede cruda. Una vez transcurridos esos 7 minutos, ya le agrego la leche, le agrego la sal, le doy un golpe fuerte para que se mezcle, le doy un golpe fuerte al 8 o 10 más o menos, así me aseguro de que se despegue toda la harina del fondo y no luego pues o no me quede muy líquida o me salgan los grupos al final cuando vuelco el contenido. Le echo un chorrito chiquitito de tomate frito también cuando ya lleva como o cuando le echo la leche directamente, o luego cuando lleva un rato, porque simplemente es para darle un poquito de color rosita a la bechamel. Esto que lo hacía siempre mi madre y así lo hago yo. Cubro los canelones, los cubro la bechamel, bueno, eso, perdonadme. Luego ya bajo la temperatura a 90-100 grados máximo, porque si no la leche se pega en el vaso de la Thermomix. Lo pongo 25 minutos y ya me despreocupo. Ya está eso, ya mientras ello se va haciendo, pues yo ya me pongo a hacer otras cosas. Transcurridos los 25 minutos, bueno, pues ya los cubro los canelones, los napo bien los canelones. Cubro la bechamel con bien de queso y ya al horno a gratinar. Y ya, bueno, o sea, a nosotros la verdad es que nos gusta muchísimo. Y para la cena, bueno, para la cena Leire lleva pidiéndome muchísimo tiempo empanadas de carne. Empanadas individuales, empanadillas de carne.
Bueno, pues dije, voy a hacer las empanadillas de carne. ¿Qué me pasó? Que yo creía que cuando hice la compra había comprado las obleas de empanada, la empanada argentina, la de Buitoni, la que es la verde. Yo en mi cabeza estaba que yo lo tenía, porque como le llevaba pidiéndomelo mucho tiempo, pues yo lo tenía. ¿Qué pasó? Que no lo tenía. No lo tenía, pero es que no tenía ni de esa ni ninguna, así que me bajé aquí al supermercado día de abajo y aquí solamente tenían las tradicionales, así que las de toda la vida, las de blanca y azul, la de empanadilla normal, así que bueno, y una ensalada, ya os digo. El relleno de la empanada fue en una sartén, marqué bien la carne, cuando la carne ya estaba bien hecha, le eché tomate frito y al tomate frito le agregué también un poquito de sofrito, el sofrito que tengo en el congelador, ya sabéis. Lo dejé ahí y entonces con todo el jugo que suelta la carne, el líquido del tomate frito y el del sofrito, pues lo tuve a fuego lento, pues más de media hora cociendo. Ahí la carne picada se estuvo haciendo a fuego lento, ahí con todo ello. A la carne picada la aderecé con ajo en polvo, cebolla en polvo y un poquito de orégano. Lo vi ahí de repente y dije, voy a echarle un poquito de orégano. Sal y pimienta. Y ya os digo, estuvo ahí haciéndose y luego pues nada, simplemente la dejé enfriar, hice las empanadillas como pude, porque claro, al ser la oblea mucho más fina y más pequeña, porque en cuanto cargaba un poquito de carne, pues tenía el peligro de que se me rompiera. Las pinté con aceite de oliva por encima y las hice al horno. Luego, bueno, pues acompañamos con una ensalada, lechuga, tomate, pepino, cebolla, nada, una básica y ya está. Esa fue la cena del jueves. Y luego, para comer el viernes, pues me levanté y yo tenía una idea en la cabeza de una comida, pero tenía programada una comida, pero es que a mí se me antojó otra. Se me antojó otra desde que puse el pie en el suelo. Y es que me apetecían bocadillos de bacon. Así que dije, pues ya está. Hoy sí que pongo caldito, pero en lugar de hacer sopa, pues hice un consomé, calenté el caldo, hice consomé, en el que llevaba jamón cocido picado y huevo cocido picado. Los eché en tazas y claro, pues ya sabéis, el jamón y el huevo se iban para el fondo, había que cazarlo con cuchara. Eso fue de primero lo que comemos, un consomé con jamón serrano y huevo cocido y luego bocadillo. Al final no fue de bacon, hice un bocadillo de pollo y bacon acompañado de rúcula y mayonesa. Y tengo que deciros que estaba delicioso, pero de verdad delicioso. Nos chupamos los dedos aquí, los tres, de lo rico que estaba. Fue improvisado, ya os comento, de repente, bueno, pues es que me levanté y me apetecía bocadillo de bacon, comer bocadillo de bacon, no desayunarlo, sino comer un bocadillo de bacon. Y dije, a mis hijos les encanta el bacon crujientito y rico, digo, bueno, pues ya está. Y de repente dije, joder, si lo acompaño y tal con un poquito de, en lugar de solamente el bacon y el queso, digo, pues pollo. Pues eso, cogí el pollo, le puse a macerar para que estuviera también más blandito y más jugoso, y para macerar le hice con un huevo, un poco de leche, ajo en polvo, cebolla en polvo y sal, y lo dejé ahí pues casi toda la mañana. Pues desde que llegué a las 10 a casa hasta las 12:30, 1, que me toca hacer la comida, pues eso, 2 horas y media, 3, lo tuve macerando en la nevera, y luego pues nada, lo empané con pan rallado normal, lo empané, los freí, le quité todo el aceite, no tenía nada de aceite, luego el bacon lo hago sin una gota de aceite en la sartén, y cuando ya se lo tenía hecho, pues nada, abrí el pan, media barra para cada uno, en el fondo pues bien impregnada de mayonesa, encima la rúcula, que fue lo que utilicé, rúcula, la pechuga de pollo, el bacon, y ya os digo que una delicia, acompañado con unas patatitas fritas de bolsa ahí en el plato, que quería gajo que no, y también con el consomé, con el jamón y el huevo. Pues ha sido lo que hemos comido esta semana. Este ha sido el menú que hice para esta semana, que como os digo, el del viernes pues lo cambié. Me levanté con otra idea y lo cambié directamente. Como tenía el bacon en la nevera,
y el pollo también tenía, y como al ponerlo en paquetes individuales, en bolsas, y ponerlo muy plano, sabía que se me iba a descongelar enseguida, así que lo saqué cuando me levanté y a las 10 cuando llegué ya estaba descongelado, porque como además eran filetes que había hecho muy finitos yo, pues se me descongelaron, estaban descongelados cuando llegué a las 10. Así que una maravilla, y eso fue lo que comimos. Y luego, ahora, referente a la organización de la limpieza, pues esta semana ha sido una de esas semanas de las que ya conocéis de siempre del canal, en la que el lunes hice limpieza al fondo del salón, limpieza al fondo, moviendo alfombra, moviéndolo todo, sofás y todo, y el resto de la casa, bueno, pues plumero y mopa, o en su defecto, en algunas zonas, como por ejemplo es la planta de abajo, que como estaba con el aspirador de limpiar bien el salón, bueno, pues toda la planta de abajo la aspiré, la planta de arriba le pasé la mopa. El martes hice a fondo mi habitación y mi cuarto de baño, lo mismo, limpieza a fondo, y el resto ya pasé mopa y plumero, continué con el plumero. El miércoles hice a fondo el baño de arriba de los chicos y el baño de aquí abajo, y la habitación de Unai, porque como no se lleva nada, ya lo sabéis, nada de tiempo hacer la habitación de Unai, pues con eso puedo aprovechar y hacer varias estancias a fondo en un día, porque es que no me lleva nada, pero nada, así que hice a fondo, que el baño de los chicos de arriba también a fondo es, pues nada, lavabo, inodoro y ducha, no se tarda absolutamente nada. Y en la que abajo, pues la verdad que tampoco, porque a fondo, os digo que lo limpié a fondo, pero la ducha la limpié a fondo luego una vez que terminé de hacer la limpieza de la casa, cuando me duché. La limpié a fondo por dentro cuando yo me duché, pero entró dentro de ese día. Eso el miércoles. El jueves hice a fondo la habitación del aire. El resto de la casa, pues yo sigo manteniéndola. Pues ya os digo, cada día me hago mucho más a la mopa, la utilizo mucho más en la mopa que cualquier otra cosa, porque como se pegan los pelos, pues muchas veces con el cepillo, pues los pelos los puedes perder, y con el aspirador, pues hay a veces que hay rincones que no llega bien a llevarse en la cocina, por ejemplo, las miguitas. Entonces, pues al final con la mopa, pues poniendo el trapo como yo lo pongo, pues es que se pega todo, y cada vez la utilizo más. Y luego el viernes, pues ya sabéis, cambio de sábanas y limpieza de la zona de la lavandería. Y la casa, pues lo mismo, manteniéndola. Eso es un constante. Si no cogía el plumero porque a lo mejor llevaba una bayeta humedecida, pues a lo mejor tiraba y daba un repaso con la bayeta humedecida. Pero lo normal es eso, ya es mantenimiento, seguir manteniendo la casa, desinfectar baños y todo, pero me centré habitación por habitación. Esta ha sido mi semana, mi limpieza. Y ya que se me había olvidado, que como estamos a fin de mes, se supone que yo os iba a comentar sobre si había ahorrado o no. Pues no os puedo ser muy precisas, porque a mediados de mes no se me pasó que se me olvidó empezar a guardar los tickets. Pero sí que yo, haciendo así un cálculo de cabeza de lo que he gastado más o menos, sí he conseguido volver a ahorrar. No sabría deciros si la misma cantidad que el mes anterior, con referencia a cómo lo gestionaba antes, o igual más o menos, pero debe rondar por ahí. La diferencia de este mes al mes anterior es que este mes, en lugar de hacer las compras semanales, las he hecho quincenales. También me han venido bien y ha estado bien, sí, excepto en algo o dos cosas, como han sido pues como las obleas que se me han olvidado y alguna otra cosa que luego surgió de repente. Pero bueno, las compras así con más alimentos, carne y esas cosas he hecho 2 este mes solamente. Luego, pues ya sabéis, los frescos y los lácteos, es que esos tienen que ser semanales, sino que son 2 veces por semana. No sé cuántos lácteos se comerá en vuestra casa, pero aquí se come mucho, entonces la verdad que eso es un constante. Y bien, por lo cual, lo que os decía, por un motivo o por otro al final pues perdí la cuenta de los gastos, pero sí que haciendo así un cálculo mental, la verdad que han funcionado también estas compras quincenales en lugar de semanales. También
Si os recordáis, yo os he enseñado una compra este mes en la que conseguí coger bastantes ofertas. Eso es muy importante. Si encontramos ofertas, siempre y cuando sean ofertas de producto que vamos a consumir en esa quincena, en esa semana o en este mes, bien. Si son ofertas mirando a largo plazo, pues no sé si se compensarán tanto, la verdad. No sé si luego al final nos compensan. Pero estás de mirando lo que voy a consumir o cómo voy a gestionar mi semana de comida, pues la verdad que sí que conseguí ahorrar. No solamente en esa quincena, sino en la siguiente pues encontré bastantes ofertas. También otra cosa que yo me he dado cuenta en la que ahorro y es, vete con la lista de la compra y no mires por los pasillos que no debes mirar. De verdad que sí, que eso la verdad es que es bastante importante. Y no te lleves a Leire contigo, ese es el más importante de todos, ¿eh? No te lleves a una Leire contigo, yo digo a la Leire porque es la mía, pero no te lleves a una Leire contigo a hacer la compra, porque al final vas a traerte un montón de dulces y más en estas fechas que estamos ya, que están los supermercados hasta arriba de chocolates. No te lleves al niño contigo y si tú eres golosa, esos pasillos sáltatelo y mándale a alguien que vaya por esos pasillos en lugar de irte tú. Es broma, la cosa está en que si te vas con una lista ya predefinida de casa, la verdad que yo, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, no puedo hablar de nadie más, pues al final te centras en ir a esos productos. ¿Qué pasa? Si el supermercado lo conoces es mucho más sencillo. Si el supermercado es nuevo para ti o estás conociéndole, ahí yo todavía tengo mis puntos en los que voy trabajándolos porque tengo que dar más vuelta. ¿Y qué pasa cuando das más vuelta? Que empiezas a ver cosas que te llaman la atención o porque son novedades o porque te los tienen muy llamativo. Y entonces voy a probarlo. Ahí puedes picar y entonces empezar a gastar más de lo que corresponde. Que está bien que al final no lo vamos a comer. Lo malo sería que te lo gastes y lo tires a la basura. Que te lo vas a comer está bien, que también de vez en cuando hay que darse caprichos. Pero si tú sigues, si tú tienes establecido, tengo este dinero para este mes y de aquí no puedo salirme por X motivos, porque no puedo o porque no quiero salirme de ahí, pues lo mejor es vete con tu lista de la compra y no te salgas de lo que tienes. Por mucho que veas caprichos, por mucho que veas novedades, por mucho de eso de que es que parecen letreros luminosos, de ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, cógeme, porque es que te lo ponen de manera que es que lo ves por todos los lados y lo quieres, intenta evitarlo y no te lleves a leche contigo. Intentas evitarlo y de verdad que yo he notado esto y sobre todo que conozcas el supermercado. Eso también es muy importante porque vas a ir a lo hecho, vas a ir pasillo tras pasillo. Yo te voy a contar una cosa, yo soy muy maniática. Me da igual a qué centro de ir a comprar, que yo tengo que hacerlo de una manera. La puerta principal por la que entras, tengo que ir hasta el final de ese pasillo. Cuando llego al final de ese pasillo, tengo que bajar el pasillo siguiente. Cuando termino de bajar ese pasillo siguiente, subo el siguiente y bajo. No me puedo ir del primer pasillo al tercer pasillo, del tercer pasillo al segundo pasillo. No, yo tengo que hacer pasillo por pasillo como un zigzag. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Así. No me salto nada y si sé dónde están los productos es que ni siquiera miro los que voy dejando en el lado. No los miro. Esa es una manía mía que tengo de siempre, que cuando voy a lo mejor con mi madre a comprar, la abandono. Porque mi madre va a su ritmo, va con sus cosas, a lo mejor va para acá, para allá. Yo no, yo tengo que llevar mi línea para seguir, para hacerlo y no me puedo salir de ella. Tengo que seguir esta línea y ya está. Así que bueno, pues eso, ya os digo que lamentablemente pues no he podido, no se me fue y perdí el ticket y no puedo deciros exactamente el gasto que he tenido. Intentaré la próxima vez ser más concienzuda en eso, pero sí deciros que de esta manera, teniendo planificado los menús, yendo a la compra con una lista ya hecha de los alimentos que necesitas, que se te puede pasar a uno y el otro día, pero si vas con tu lista hecha, no te sales de ella y no te llevas al aire, ahorras. Se enfada conmigo, ya verás tú. No se enfada conmigo, pobrecita mía. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. Ya, bueno, pues os he dicho, mañana lunes empieza lo que en YouTube se denominan los Vlogmas, sobre todo. Estaremos mañana, a partir de mañana tendremos nuestros recomendados llenos de ello. Yo, si os acordáis, el año pasado hice 31, no hice los 24 del calendario de Adviento, no, hice 31, que la verdad que pude hacerlos, me costó mucho, pero pude llegar a ellos. No sé si este año llegaré.
En un principio, esta próxima semana, probablemente, si no hay 7, habrá 6. No lo sé, voy a intentarlo, pero no lo puedo asegurar si voy a hacerlo o no de esta manera. Porque igual que, bueno, pues esta semana, como os digo, sí, porque vais a ver la decoración de la casa, vais a ir viendo pues estancia por estancia y alguna otra cosa más, pues sí. Tenemos previsto hacer salidas para ver cositas, las luces de un sitio, de otro, esas cositas. Pero muchas veces cuando hago salidas, pues a mí se me olvida o grabar, o grabo 3 minutos y ya me olvido y grabo otros 3 y luego cuando me pongo a editarlo, pues esos no cuadra por ningún lado y no consigo hacer nada. Así que simplemente los guardo para mí, porque son momentos vividos y los guardo para mí, pero no los publico. Así que bueno, deciros que esta próxima semana, pues no tengo duda de que de lunes al viernes probablemente haya vídeo. Sobre los menús, pues no sé, no tengo muy claro si durante este mes de diciembre habrá, no lo sé, o si habrá otro tipo de vídeos, porque también me lo estoy planteando, hacer que haya cositas de comida, pero sean otra cosa, así que no lo sé. Y luego, pues la semana siguiente ya iré viendo, intentaré acordarme o dejaros como hice en el vídeo del viernes, un aviso, un letrerito en mitad del vídeo para deciros si hay o no hay vídeo. Intentaré hacerlo así para ver, pero bueno, que me despido, que me estoy enrollando mucho como siempre. Me despido dándoos las gracias por acompañarme, por estar ahí, por prestar atención a todo. Desearos que tengáis un feliz mes de diciembre, que sé que para muchas es difícil. Yo tengo la suerte, lo volveré a repetir otro año más, tengo la suerte de que lo que es mi familia, la principal, os tengo a todos, por lo cual yo ese sentimiento de pérdida todavía no reconozco y espero, pues imaginar lo que espero. Tardar muchísimos, que por ley de vida sé que eso llegará, pero espero tardar muchísimos años en sentir esa pérdida, pero deciros que intentéis recordar a esa gente en los momentos vividos con ellos. No perdáis la sonrisa, no perdáis la ilusión, porque yo tengo claro, tengo ese sentimiento, tengo esa sensación siempre, que esas personas que no están con nosotros físicamente, pero que nosotros los llevamos en el corazón, donde estén nos están viendo. Y si tú estás triste, ellos estarán tristes. Y aunque no solamente lo recordamos en este mes o en esas fechas en las que nos sentamos todas las familias juntas a comer, sino que nos recordamos a esas personas diariamente. Bueno, pues sé que en estas fechas son más difíciles y aunque parece que es una obligación ser feliz y sonreír, no lo es. Todos tenemos derecho a tener un ratito de tristeza, porque también es ley de vida tener un ratito de tristeza, pero bueno, pensar en ellos y pensar en ellos con una sonrisa, sentirlos a vuestro lado y ser felices. Así que bueno, ya. Desearos a todos una feliz tarde y nos vemos mañana lunes en el primer vídeo decorando la casa por Navidad. Hasta mañana.